Hola, buenas tardes a todos. Para los que no me conozcan, yo soy Félix Pereda, el secretario del Colegio de Arquitectos. Les hemos convocado esta tarde para celebrar un debate con los arquitectos emergentes, los arquitectos que se han presentado a la categoría de arquitecto emergente en el premio Manuel de Oraa y Arcocha. Un acto que se celebra dentro de la Semana de la Arquitectura en la que estamos. La idea es debatir con estos jóvenes arquitectos que se han presentado al premio. Y a mí, para introducirlo, se me ocurre contarles una anécdota que tuve yo cuando entré al Colegio de Arquitectos, ¿no? Que yo no recuerdo quién me lo dijo, pero me dijo: el colegio, en casi todas las selecciones para cualquier organismo del colegio, suele coger la lista de colegiados y la divide en tres, ¿no? Y entonces tienes tres grupos de edad, que son los mayores, los de en medio y los más jóvenes, ¿no? Y entonces me dijo, a los mayores hay que soportarlos, ¿no? A los de en medio hay que atarlos en corto. Y a los jóvenes hay que darle oportunidades, ¿no? Entonces esta tarde tienen ustedes la oportunidad de, en un debate público, expresar sus opiniones, sus reivindicaciones y sus experiencias, ¿no? Para abrir el debate, bueno, antes que nada hay que presentarlos, ¿no? Yo se los voy presentando de izquierda a derecha. Tenemos a Fernando Herrera, que él representa, porque se presentaron al premio, el grupo Uncertainty, sí, que hizo el pabellón de España en la Expo de Venecia, ¿no? En la Bienal. Bueno, que además está Sofía Piñero, Andrei Guizdala y Domingo González, ¿no? Después tenemos a Miguel Valladares, que tiene el estudio con su padre, con Julián Valladares, lo tenemos aquí también. Leticia Jiménez, de Jiménez Bazán Arquitectos. Fernando González. Fernando Orocha, que tiene el estudio de Yene, que la tenemos aquí también. Daniel Lorenzo, Iván Guisado y Laura Pérez Amaral. A mí me gustaría que ustedes fueran los protagonistas del debate, ¿no? Entonces, para empezar, yo les propongo un tema, y si a ustedes no se les ocurre ningún otro, pues sigo proponiendo asuntos. Y pueden hablar libremente cualquiera de ustedes, ¿no? Y a mí, en primer lugar, me gustaría hablar de la experiencia que han tenido ustedes, es decir, la primera experiencia que te da cuando empiezas con el ejercicio profesional, que sale de la escuela, ¿no? La relación entre lo que estudias en la escuela y lo que te encuentras en el ejercicio profesional. Si la escuela debería avanzar en algunos otros asuntos, introducir temas que son más directamente relacionados con la profesión, si lo ven bien. Opiniones. No, y yo si quieres empiezo a opinar yo, ¿no, Fer? Sí, sí. Vamos a ver, lo primero, me parece súper interesante el tema que estás planteando. ¿Por qué? Sobre todo porque cuando uno acaba la carrera, al final lo que te encuentras un poco es que la universidad no te prepara para ser arquitecto, pero digamos la preparación de qué es lo que tengo que hacer el primer día que yo salgo a la calle para intentar ser arquitecto, eso es lo que un poco te ves de manera un poco complicada. Tú dices, sabes por otra gente de, oye, pues me tengo que dar de alta en Hacienda, me tengo que hacer autónomo, si quiero formar un estudio con un amigo, ¿cómo se hace eso? Te ves en una situación que estás
un poco perdido, que yo entiendo que al final, a través de relaciones con gente, pues vas preguntando y te puedes ir asesorando un poco. O incluso en el colegio, yo me acuerdo cuando llegué al principio pregunté muchas cosas, porque te decía, oye, pues, ¿y si quiero hacer esto con esta persona? O si quiero hacer no sé qué, porque sí es cierto que veías que trabajaba, en este caso yo trabajé mucho también con mi padre desde el principio, pero claro, había ciertos trámites o ciertas cosas que ya eran obvias que no tenían nada que ver. Entonces tú te encuentras como un poco perdido cuando sales de la universidad diciendo, ¿cómo es el trámite para montar tu estudio, para hacer una empresa o formar una empresa de lo que tú quieras? No, no te preparan. ¿Cómo preparo una oferta de honorarios? ¿Qué documentación contiene? Yo sé que les he vuelto locos un montón de veces al colegio porque yo me vengo para aquí, ahora con la pandemia es más complicado, ¿no? Pero siempre he sido muy de venir aquí, tocar la puerta, ir arriba, hablar con ustedes o con Juan Márquez o con quien sea y hacer las consultas. Sí es cierto que falta un poco, digamos, te preparan para ser arquitecto, pero un poco la carga de trabajo administrativo, de todo eso, de cómo funciona un estudio o el contenido documental que tiene algunos procesos de proyectos, pues yo qué sé, pues documentos urbanísticos, además, los contenidos que tienes que presentar, cómo se presenta, cómo se formula, cómo calculas una oferta de honorarios para presentarla a una persona. Entonces, son temas que digamos que creo que la universidad, por lo menos en el momento en el que yo terminé, no lo tenían preparado. Creo que eso debería ir cambiando. No sé si ahora, a día de hoy, ha ido cambiando un poco la situación con respecto a eso. Creo que no, por lo que me cuenta la gente, creo que no. Entonces, yo lo que creo es que, digamos, en orientación un poco empresarial, sobre todo si queremos que la gente sea un poco más autónoma cada vez, yo creo que es fundamental, ¿no? Luego también está nuestra capacidad en un momento dado en el que tenemos 18, 20, 23 años para comprender un montón de realidades que están rodeando a la arquitectura y que después, cuando ya eres un profesional, aprendes a ensamblarlas todas, pero cuando estás en la universidad no entiendes cómo puedes montarlas todas, aprendes asignaturas separadas. Es verdad que ellos tienen unos planes en los que intentan que todo eso se ponga encima de la mesa, pero estamos demasiado verdes, somos demasiado jóvenes como para entender qué va a ser la profesión. Cuando sales a la calle y ya empiezas a hacer los proyectos, entonces sí, entonces vas diciendo, vale, pues ya estoy entendiendo lo que aprendí allí, ya estoy entendiendo la importancia de lo que me estaban enseñando. Si ahora volviésemos a la universidad a empezar a estudiar otra vez la carrera, le sacaríamos un provecho que no tendría nada que ver a la etapa de universitario, porque ahora sí, ahora hemos visto todo el entorno y sabemos lo que es cada cosa. Y antes, pues yo siento que lo teníamos desensamblado. Sí. Sí, sí. Wright montó la Taliesin, ¿no? Sí, la Taliesin no era más que una escuela, que era un taller, ¿no? Sí, entonces se aprendía por mimesis al hacer. Las escuelas de arquitectura seguramente, sobre todo en España, si lo digo como docente también, tienen un problema que es la falta de contacto con la realidad del hacer. Yo tengo que decir que tuve la suerte de que cuando estudiábamos, era un momento de crecimiento económico en España y por tanto había mucha demanda de mano de obra, mucha demanda de gente que quisiera hacer prácticas en estudios profesionales y por tanto, estudiando en Barcelona, se daba la situación de que uno podía trabajar a la vez que estudiaba, ¿no? Y eso pues te da una perspectiva súper interesante. Además tuve la suerte de que en Canarias empecé a trabajar también en un estudio y a trabajar en obra. Sí, al tiempo que estudiaba, cuando tenía las crisis existenciales sobre estaré haciendo lo que realmente quiero, y descubrí que me apasionaba, ¿no? Entonces, ahora como profesional, tengo la suerte de que tenemos convenios con varias universidades internacionales, desde Corea a Suiza, en donde las universidades sí que tienen en cuenta este momento de práctica profesional, interrumpen la academia durante un año o 6 meses y los alumnos tienen que participar
de ese proyecto profesional. Y cambia totalmente, radicalmente, sí, la manera de estudiar a posteriori, ¿no? La vuelta a la academia es mucho más rica. Sí, el aprendizaje para ellos es brutal, ¿no? Sí, seguramente las escuelas en España todavía tienen que aprender de eso, incorporarlo de otra forma, no solo en el formato que teníamos en aquel momento, que yo creo que también se ha perdido de la práctica profesional a la vez que se estudiaba, ¿no? En cualquier caso, sí, es importante. Sí, sí, quiero. Por otro lado, la carrera de arquitectura es una carrera que tiene una amplitud enorme, desde las partes más técnicas hasta las partes más humanistas, con lo cual siempre vamos a tener este debate de que la carrera no te especializa lo suficiente para el ámbito en el que al que te vas a dedicar posteriormente, ¿no? Hay una anécdota de Ernesto Valcárcel, que acaba la carrera, pues no sé, en el año 77 o 78 y hace una obra, un cuadro que es El guerrero descontextualizado, porque lo preparan para ir a una guerra durante la universidad, una guerra una batalla que luego no ocurre al salir la carrera, ¿no? Que hay un contexto fuera de la universidad que no es para el que lo han preparado a él, ¿no? Es decir, que esto al final es un tema recurrente, yo creo que en la formación del arquitecto, y yo creo que al final la universidad también lo que te está haciendo también es una preparación casi humana y profesional para tú saber cómo gestionar posteriormente, pues cómo tienes que hacer un trámite, evidentemente no lo vas a saber hasta que no lo hagas. Y efectivamente, pues la conexión con el mundo profesional podría mejorarse. Tenemos ejemplos como los que acaba de comentar Daniel. Yo he vivido un poco porque trabajé en Inglaterra un tiempo y allí tienen un sistema del que podríamos incluso copiar cosas, seguramente tiene sus defectos también, pero que tiene una cosa positiva, que es que hacen mucha práctica profesional. O sea, la carrera está estructurada en 3 partes, part 1, la parte 2 y la parte 3, y entonces los alumnos en todos los estudios de arquitectura, te encuentras alumnos que están haciendo una de esas partes y van siguiendo la formación. Y además se intenta que vayan siguiendo un mismo proyecto desde principio a fin, con lo cual van viendo desde el trámite administrativo del proyecto, Iván lo corroborará después que también ha trabajado en Inglaterra, hasta la consecución del proyecto, con todas las partes normativas que eso conlleva. Y entonces eso es un tema muy interesante que, por supuesto, aquí tenemos igual cojeamos un poco porque eso requiere también de un tejido empresarial, de un tejido de estudios de arquitectura, que quizás aquí no tenemos tanto como para absorber a todos los estudiantes de arquitectura que están saliendo de las carreras. Pero bueno, que sí que podríamos aprender de otros sistemas. Fernando, yo también estuve en Londres trabajando y esa parte me sorprendió, o sea, de la mezcla entre parte académica profesional solapada, me parecía súper interesante, la verdad, porque al final sales siendo arquitecto con todas las como mayúsculas, ¿no? O sea, has podido ver en todo momento, pues, todas las tareas que un arquitecto conlleva. O sea, que es lo que dice Fernando, hay 3 partes, la segunda parte es la más relevante porque terminas y lo llaman el Architectural Assistant, que es un apoyo del arquitecto. Entonces es una persona que no puede firmar, pero sí que puede hacer todas las tareas de un arquitecto. Entonces es una manera de en paralelo trabajar con él, poder ver toda su día a día, digamos, sí, de la profesión, y al final lo que dice Fernando, que terminas siendo arquitecto, pues presentando un proyecto que has desarrollado en el propio estudio, ¿no? Aparte de un examen teórico y tal. Entonces, yo creo que, vamos, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, que debemos dar un paso más hacia carreras tan prácticas como es la arquitectura, se acerquen un poco más a la calle, copiar modelos, digamos, que funcionan de Europa, ¿sabes? Y entiendo que es un espacio de creatividad, la parte académica, que se tienen que soltar ciertos corsés, ¿no? Para liberar pero quitar esas reglas de por medio creo que tampoco ayudan a eso, a entender después la profesión, ¿sabes? Que hay mucha gente que después sale, termina la carrera y hasta se plantea seguir la profesión por eso mismo, ¿sabes? Entonces, bueno, un poco ese aspecto. Leticia. Uno pueda llegar a ser arquitecto y no haber pisado una obra en su vida. Es como si nos dijesen que el cirujano que nos va a operar, recién licenciado, no ha abierto
a nadie en su vida. Para mí una carencia muy, muy, muy fuerte de las escuelas, o por lo menos las que conozco, es que no hay parte práctica. Eso por un lado. Pero por otro lado, lo que bien comentaba él, no nos enseñan a ser arquitectos, vamos a decir estrella, que eso ya ha desaparecido, pero todo lo que, cómo es el funcionamiento del despacho, el darse de alta, o sea, se puede decir que hemos estado aprendiendo durante años en un 100% de la carrera, o al menos en mi caso, lo que luego desarrollo en un 20% de mi tiempo, porque el 80% restante son informes sectoriales, administración, temas administrativos, responder informes, o sea, un globo gigante en el que al proceso creativo se le deja casi el tiempo residual, lo cual es una pena, pero es actualmente, o por lo menos con la administración, es el sistema que hay montado. Y me gustaría enlazarlo también con otro tema que no aparece ahí, que es el trabajo con la administración e informes sectoriales también. Lo apunto para, Apúntalo. para el siguiente. ¿Alguien quiere comentar algo? Puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Leticia, y eso quizás es el primer hándicap que te encuentras cuando terminas, ¿no? O sea, ese enamoramiento de la profesión, ese 100% de creatividad que has vivido intensamente durante, pues, cada uno 6, 7, 8 años, los años que sea, de repente se convierten en un 20%, incluso en un 10%, incluso pasa un mes y no lo has visto, y eso nadie te lo explicó ni te lo enseñó. De todas formas, sí quería añadir que quizás el arquitecto o la arquitecta es una profesión en la que constantemente estás aprendiendo. Entonces, es cierto que se acaba la etapa de estudiante literalmente, pero no dejas nunca de aprender cosas y constantemente, y eso es la obra también. Entonces, es lógico, durante la carrera no tenemos 20 horas a la semana de dirección de obra, y ese apartado viene después, pero no hay que perder de vista que es constante el aprendizaje. Fernando. Poco más que añadir. Yo también he echado en falta, pues, en la carrera asignaturas que nos formaran en este aspecto de, pues, poder tramitar informes y demás. Pero no solo tampoco es la culpa de la universidad. Yo también he hecho en falta, a lo mejor aquí en el colegio, pues hacer esos cursos de iniciación, de que también ayuden a lo mejor a los compañeros a familiarizarnos, pues, con todos los, pues, las memorias, con todos los informes que tenemos. Es verdad que salimos y no estamos preparados en ese sentido, pero que es una tarea, yo creo que de todo, buscar ese equilibrio, no solo de parte de la universidad, sino del resto también de colegios y profesionales. Referente a lo de no pisar obras, es decir, yo he estado en muchos estudios en el que desgraciadamente pues trabajas, pero a la hora después de cuando van a ejecutar la obra, dice, mira, no, te quedas en el despacho y no tampoco comparten ese aspecto. Aquí también pues lo lanzo para el resto de compañeros, que den la oportunidad a la gente, no solo trabajemos de delineantes, por así decirlo, y un poco más que añadir. No sé. Estoy contigo con respecto a lo que dices, que el hacer prácticas o formar parte de un despacho profesional, por lo menos en nuestro caso, no nos dio tampoco herramientas para luego formar un despacho profesional, porque formábamos parte de una cadena de montaje que éramos 25 delineantes de lujo para el gran proyecto. Y la obra se pisaba como visita distendida. O sea, Navidad, pues antes de irnos a comer todos de Navidad, se visitaba la obra, lo cual pues no sirve absolutamente para nada. Y sí, o sea, el tema de que dices, ¿no? Me especializo. Bueno, es que Roberto, que era compañero mío en ese despacho, pasó meses y meses dibujando una fachada de un hospital. Especialista en fachadas de hospitales, pues tampoco te da mucho. Sí. Puedo abrir un poco la controversia. Sí, yo avisé antes a Félix que intentaría sacar algún que otro tema controvertido, porque creo que es el lugar, ¿no? Y que el Colegio de Arquitectos, una de las cosas que tiene que conseguir fomentar es el debate sobre, no solo sobre la profesión, sino también sobre lo urbano y otros
muchas cosas, ¿no? Pero sobre esto que estamos comentando, seguramente porque si soy docente, si nunca lo pensé que lo fuera a hacer. Tenía dos padres docentes y yo lo último que quería ser era docente, se me había acabado siéndolo, en una escuela de arquitectura. Esto que estamos comentando sobre la importancia de la profesionalización de la educación o de educar en lo profesional, no sé si es el lugar, la universidad, ¿no? Si la universidad, si su objetivo es generar autonomía intelectual, ¿no? Otra cosa es que uno después quiera montar una empresa, ¿no? Pero los instrumentos que debería de la universidad de dotarte no deberían de ser esos, ¿no? En cambio, si tengo el caso paradigmático de un amigo que no está colegiado aquí, que es arquitecto, con el cual compartí carrera, que ha montado una franquicia de arquitectura. Que lo que hace es facilitar, a través de la franquicia, todo esto que estamos comentando. Es decir, ha buscado una salida empresarial a una demanda que está en la calle, ¿no? No sé si le va bien o mal, pero el mercado ha dado una respuesta, ¿no? No soy liberalista, pero sí apoyo las soluciones inteligentes. Y lo que quiero enfatizar aquí es que no estoy de acuerdo con que la universidad haya de formar a empresarios, ha de formar a gente intelectualmente capaz de actuar autónomamente y dirigentemente, ¿no? Oportunidades. Igual que nosotros durante la carrera íbamos eligiendo optativas o íbamos cogiendo asignaturas que no tenían nada que ver con la arquitectura, de otras carreras, de otras universidades, ahí está bien que tengamos, pues los siguientes estudiantes tengan una oferta y que también se les informe de que existe esa posibilidad. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que no se debe imponer esa línea de tienes que ser arquitecto y empresario, pero que sepan que hay un camino y que haya una oferta de asignaturas que, en nuestro caso, puede que las tuviésemos en aquel momento, pero estaban escondidas. Quizá era una optativa en empresariales o en dirección, administración de empresas, pero tú no te enterabas. No estaría mal que hubiese dentro de la facultad un gabinete donde te dieran esa orientación en función del perfil que tú ya vas desarrollando dentro de la misma universidad. Dicho, lo digo también como empresario, es decir, que estoy en los dos mundos, ¿no? Pero creo que cada parcela pues tiene que tocar lo que tiene que tocar. Yo creo que en general el comentario que has hecho, Daniel, vamos, toda la razón, ya no solo hablando de arquitectura, en la mayoría de las carreras, por no decir en todas, deben enfocarse en la formación de la persona o del profesional, es decir, de una formación académica que lo convierta en una persona autónoma, autosuficiente de cara al mundo futuro, al mundo profesional. Porque arquitectura, es lo que decía en mi comentario anterior, es lo suficientemente amplio el abanico de posibilidades que tenemos que yo estoy de acuerdo en que no tiene sentido el que tampoco nos den, pues, no sé, nociones de cómo montar una empresa, nociones de rehabilitación del patrimonio histórico, nociones de diseño de, no sé, de herrajes. Es decir, hay tanta amplitud en lo que nos pueden formar que lo que yo creo que lo que debería buscar, y un poco es lo que ha buscado históricamente, es precisamente formar a la persona y al profesional en una autonomía de cara al futuro, ¿no? Es decir, montamos el estudio hace un par de años y yo no sabía lo que era un registro de entrada de un ayuntamiento. Pero ahora hemos hecho un máster en cómo se lidia con una administración y al final, sabes, acaba saliendo adelante, porque al final durante la carrera también te juntas con la gente que sabes que tiene el apunte de tal asignatura que lo hace bien, o le pides a tal persona, o sabes preguntar. Es decir, al final es una enseñanza en cómo desenvolverte en la vida casi, ¿no? Yo creo que eso es a lo que debe apuntar no solo la arquitectura, sino todas las carreras. Es una buena carrera para aprender a sobrevivir en la vida, ¿no? Sí, desde luego.
nunca te salen dos experiencias iguales. Como tú decías, no dejas de aprender en cada proyecto. Es imposible hacer de eso un método y aparte no me parecería bien tampoco. Pero eso lo hace a la vez de que te enamoras de ello, te hace que te enfrentes a unos problemas y unas dificultades de no poder coger nunca un hábito de mecanizar un proceso, como otras profesiones tienen. Y al final, pues eso, yo me siento como que cada proyecto que entra es como el primero. Bueno, sí, sabes más que antes, pero te das cuenta de que no se parece al otro y que te has encontrado con una dificultad nueva que superar. Y eso también lo hace una profesión maravillosa. Otra cosa, Félix, que lleva tiempo el colegio planteando el cómo atraer a la gente que está terminando o a los estudiantes y demás. Yo no sé cuántos estudiantes nos están siguiendo hoy, lo desconozco por el canal de YouTube, si están retransmitiendo en directo o si tenían posibilidad de apuntarse para acceder. Ya no solo ahora, yo sé que ahora con la pandemia es una época que es muy complicado acercar a la gente y demás, pero yo creo que tiene herramientas al colegio para poder digamos, acercar, porque si no es que esto se muere, ¿no? Digamos, o sea, al final los cambios generacionales y la gente que venga por detrás tiene que sentirse, quererse sentir ser parte de todo esto. Y entonces yo creo sinceramente que el colegio, lo que estaba apuntando antes Fernando y otros compañeros, sí es cierto que puede aportar muchas cosas, sobre todo porque aquí hay muchos arquitectos con mucha experiencia, muy buenos arquitectos, que la gente siente mucho interés por lo que han hecho y cómo lo han hecho, y que quizás a lo mejor si estás en la universidad no tienes acceso a esos arquitectos, a ese contacto y demás, y en cambio en el colegio, claro, tienes todo eso a la orden de la mano y les interesaría mucho, entiendo, formar parte de esto, escucharlos, acercarlos y que se les pueda ayudar a mucha gente, no esperar a que salgan de la carrera para intentar acercarse. ¿Por qué? Porque sí te lo digo sinceramente, que hemos detectado que mucha gente cuando te presenta currículum o quieren venir a formar parte del estudio y demás, tú le preguntas, oye, ¿estás colegiado y demás? Y en el 90% de los casos, la gente que está estudiando o que está terminando te dicen, el tema del colegio no sirve para nada. Y entonces tú dices, coño, si tienen esa mentalidad es que algo estamos haciendo mal, porque al final esto debería ser como, digamos, la casa de abrigo de la gente que vaya saliendo, ¿no? Al final esta es la única comunidad que tenemos entre todos los arquitectos. Yo creo que es importante formar parte, ayudarnos, y es la única herramienta que tenemos para formar todos. No hay, o lo desconozco si existe, no hay un sindicato de arquitectos, no hay nada. O sea, al final la agrupación de la profesión es esto, es lo único que hay. Entonces, yo creo que deberíamos, de alguna manera, fomentar y sobre todo acercando ya no solo cuando salgan a la calle, sino desde que estén estudiando, hacer cada vez más actos para los estudiantes y que entren en el colegio, se sientan cómodos y que no sientan como una cosa extraña, coño, sino que pasen a formar parte de esto incluso desde que estén estudiando, porque si no, esto al final te vas dando cuenta que cada vez sale más gente y cada vez menos gente quiere formar parte del colegio o se siente más desvinculado del colegio, y al final el colegio pasa a ser una cosa que es, si en la libre profesión estoy obligado a avisar algún trabajo o estoy obligado a formar parte del trabajo por alguna exigencia administrativa de otro tipo, es cuando entro a formar parte del colegio. Y yo creo que incluso desde antes que salgan a la calle, yo creo que es fundamental, porque además aquí hay muchas cosas que a mucha gente le interesaría, y aquí están colegiados muchísimos arquitectos con mucha experiencia y muchos trabajos que a muchos estudiantes les interesaría escucharlos y estar cerca de lo que puedan decir o enseñarles, ¿no? Muy bien, apuntado queda. Igual que lo que comentaron antes del el curso de iniciación y el acercar más a los estudiantes. Cuando estábamos en los últimos años de carrera, que venían los de ASEMAS, enseguida a presentarse, a conocernos y tal, eso conseguía que al final nosotros conociésemos y fuésemos. Si el colegio visitase también de alguna manera, seguro que muchos chicos que ya están terminando la carrera se estarían planteando colegiarse y lo verían con unos ojos más positivos. Seguro que sentirían ese apoyo. Bueno, aquí hay... Sí, a lo mejor deberíamos de matricularnos y decir, te matriculas con un número de colegiados y ya tú lo vas manteniendo, y cuando terminas, pues ya estás de alguna forma pues más familiarizado totalmente con el colectivo, con la casa, como dice aquí el compañero Miguel. Podría estar bien eso.
Bueno, seguimos, yo creo que el asunto más o menos está debatido. Lo que comentaste, Leticia, de que queréis hablar de la administración y los informes... Se puede quedar para el final. ¿Eh? Que como ya hay un hilo, se puede quedar como para el final, si da tiempo. Bueno, no, el hilo que yo que había pensado era hablar ahora, como hablamos de la escuela y el ejercicio profesionales, un poco que cuenten la experiencia de estos primeros años de profesión, más o menos. Aunque algunos ya han comentado algo, pero ¿cómo les ha ido? Hombre, han sido, evidentemente para todos han sido unos años un poco raros, ¿no? Digamos, o sea, yo creo que yo por lo menos pertenezco a la generación de las dos crisis, ¿no? Es decir, estás en una crisis cuando estás terminando la carrera y cuando de repente sales a la calle y empieza a mejorar la cosa, de repente te llega una pandemia, ¿no? Entonces estás como en un impasse de que ya es una sola generación que en un plazo de 10 años se ha comido dos crisis. Entonces, muchos compañeros, pues eso, emigrar, tener que buscar otras soluciones, ha sido unos años complicados y duros, yo creo. Y sobre todo cuando tienes oportunidad de que te hayan salido unos proyectos o tengas oportunidad de trabajar, preguntas la experiencia profesional cómo ha sido. Pues cualquiera que ha tenido la oportunidad de poder trabajar y le gusta este trabajo, le gusta esta profesión, pues estás encantado. O sea, digamos, te apasiona tu trabajo. Yo creo que es una carrera que es de muchísima vocación. Entonces, al final han sido unos años muy duros, no sé la experiencia de los otros, que tienes que dedicarle muchas horas, que ya los honorarios profesionales o los incentivos que podías tener en el pasado ya no los están y tienes que trabajar el doble. O sea y al final es una carrera que si tienes mucha vocación y te gusta y amas lo que haces, vas a tener que dedicar muchas horas y luchar mucho. Pero es precioso. Vamos, por lo menos Duros pero agradecidos, ¿no? Sí, sí. Vamos. Es verdad que el año en el que salimos fue el peor. Nosotros hemos empezado en un momento en el que históricamente fue, yo creo que el peor momento económico en el sector, no te voy a decir de la construcción, sino de los arquitectos. Pero después de ahí, nosotros recién salir a ese campo de batalla, la situación solo ha ido mejorando. Si hubiéramos salido un par de años atrás, habríamos notado el batacazo seguro, por buscarle algo positivo, ¿no? Nosotros hemos salido desde abajo, desde la base, y de ahí hemos ido poco a poco con una economía de pequeña escala evolucionando y avanzando. Y claro, desde que terminas la carrera hasta que te salen tus primeros clientes de verdad, de hacerte un proyecto de obra nueva, pues hay un tiempo en el que tienes que hacer algo. Y ahí nosotros, bueno, yo particularmente, pues como estaba recién salido de la escuela, de la universidad, y lo que tenía eran amigos que estaban con el fin de carrera y veníamos de unos años en los que nos estábamos ayudando unos a otros, pues los primeros años fueron pues, los años de los simulacros de proyectos. No eran proyectos reales porque no se iban a construir nunca, pero lo que hacíamos eran simulacros de esos proyectos que eran proyectos de final de carrera, de otros amigos que necesitaban ayuda, y hacíamos pues un trabajo de asesoramiento, de apoyo, de ayudarles con el diseño o ayudarles en el cálculo de las instalaciones, y así estuvimos un tiempo haciendo pues cosas que probablemente no llegaremos a hacer, como hospitales, trabajos de una escala mayor de la que tengo actualmente como arquitecto. Y en esos meses, en ese tiempo, aprendíamos también a trabajar en equipo, a coordinar un proyecto grande completo entre varias personas y a saber trabajar. Y a día de hoy yo sigo trabajando con los mismos compañeros con los que hacía esos trabajos. Hemos mantenido la relación durante esos años y sigo tirando de ellos. Y es bonito que algo que ocurrió hace tanto tiempo sirviera como germen y que al cabo de los años se mantenga. Pero todos han terminado la carrera, se han montado un estudio, y yo sé que Miguel, es decir, no se ha perdido un poco también la tradición que había hace años, de que terminabas y ibas a trabajar a un estudio más o menos... Yo creo que yo estoy en el límite de los arquitectos jóvenes, porque tengo 40 años y salí justo antes de la crisis. Ahí... No, salí en el 2006 y vi la parte, digamos, sí, en alza, ¿sabes? Sí, sí. Y yo sí que
que tuve 5 años de experiencia con Antonio Echenique, Coronel Pérez Amaral. Ah. Y fue, vamos, una formación intensiva durante 5 años que pude hacer cosas súper interesantes con ellos, ¿sabes? La ampliación del aeropuerto, colaboré con el Mensei y tal. Y yo creo que depende un poco de las experiencias, como dices tú, dónde hayas estado, ¿no? Claro. Porque yo tuve esa experiencia inicial, después me fui a Londres, estuve 6 años allá y fue algo totalmente distinto. Fue una empresa de 200 arquitectos, que trabajamos 30 arquitectos en un solo proyecto en una torre en Abu Dhabi. Eras parte de, como decía Leticia, parte de esa cadena de montajes que a lo mejor estabas 3 meses haciendo detalles constructivos a escala 1:1 para colgarlas en la pared, ¿sabes? Entonces, depende un poco de la experiencia que te encuentres, ¿sabes? Y después ya, a la vuelta, volvimos en el 2017 y ahí es cuando estás desprotegido y abres tu oficina, tu estudio. Y ahí es cuando, como dicen ellos, que hay un montón de lagunas que no sabías que tenías hasta que te pones a... Y una cosa que decía Leticia interesante es que ahí es cuando te das cuenta que la creatividad solo está en un 10% de tu tiempo, en un 20%. El resto es temas de administración, temas de organización, de equipo, ¿sabes? Porque al final yo, por lo menos, antes de yo ponerme a trabajar, organizo a la gente para que trabaje, ¿no? Entonces, al final, la parte de esa de diseño que todo el mundo un poco la pone en un pedestal, ¿sabes? Se reduce a un tiempo limitado, ¿sabes? Que es suficiente, vamos, para que los que estamos aquí por lo menos, para seguir la profesión, pero al final la realidad es otra, ¿no? Entonces, yo creo que depende un poco de la experiencia, de dónde hayas estado, en qué momento, para analizar un poco el arranque tuyo. Pero sí que, Félix, que yo salí en la época aquella en la que yo por lo menos no me veía capacitado para iniciar o sea, yo necesitaba aprender de los que sabían, ¿sabes? Porque yo salí de la carrera pensando que no lo sabía todo, ¿sabes? Que al final tenía mucho que aprender y era el medio, digamos, para hacerlo, ¿sabes? Y gracias a Antonio y Echenique que me formaron en ese aspecto, ¿sabes? Y mi idea es poderlo hacer ahora con la gente que entra al estudio, ¿sabes? Que es la manera que creo yo que por ahora es el sistema que funciona, porque lo que comentamos, que la universidad pues no empuja tanto hacia esa dirección, ¿no? Sí, yo lo decía porque es un sistema que se usaba tradicionalmente y yo creo que es un buen sistema, ¿no? Sí, pues, vamos, mi experiencia fue muy buena, la verdad. Claro, trabajas en un estudio, ahí más o menos vas viendo cómo se desarrollan los trabajos. Sí. Adquieres tu experiencia y no es así en verde directamente a la realidad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, sí. O un poco como decían antes, ¿no? Que hay universidades, eso en Europa se da mucho, ¿no? Que en unos años, como decía Daniel, ¿no? Paras lo que... Sí, Fernando, que estuvo en Londres, como yo, lo comentaba, ¿sabes? Que se intercala la vida profesional con la laboral, ¿sabes? Al final, yo recuerdo tener un par 2 a mi lado, que era una arquitectura assistant, que no tenía el título de arquitecto porque no había hecho el examen final, que sabía más que yo 3 veces, ¿sabes? Porque a lo mejor llevaba de arquitectura assistant 9 años, ¿sabes? Entonces, y al final sí, firmaba el examen y tal, y ya era arquitecto, pero es que ya lo era antes, ¿sabes? Sin tener la firma, ¿sabes? Entonces, es una forma de enlazar la vida laboral y la académica, ¿sabes? Que es interesante, creo yo. Félix, ustedes, igual una generación un poco mayor a la tuya, quizás. Depende de la edad que me eche. 50 y poco. Gracias. No, esa época también de la generación de mi padre, acababa la carrera y claro, el ratio de arquitectos por población, es que voy a enlazarlo con el tema de las crisis, que efectivamente nos han afectado, pero también es la realidad que tenemos hoy en día. Es decir, tenemos muchísimos más universitarios que hace 40 o 50 años. Y la generación de la que te hablo, de Fernando, el padre de Alejandro también, acababan la carrera y tenían al banco que les ponía un préstamo en la mano para montar su estudio y una alfombra casi, ¿no? Y casi con algún contacto ya empezabas a trabajar. Es decir, era otra realidad completamente distinta, en la que el trabajo quizás abundaba, y que nosotros nos hemos encontrado efectivamente. Yo creo que igual salvo Iván... Yo me refiero que yo salí en el 2006, viví 2 años buenos, pero que no era mi estudio. O sea, trabajaba con una persona que no... Pero sí que, a ver, yo empecé a trabajar sin currículum.
Cheni me llamó porque consiguió mi número a través de una profesora y me llamó a mi casa y decía, mira, que ¿quieres trabajar? No, es que me iba a tomar dos meses de descanso después de terminar. No, pero es que pues empecé a trabajar, ¿sabes? Pues era una oportunidad de trabajar con ellos. Pero imagínate conseguir trabajo sin currículum. Que imagínate la cantidad de trabajo que había justo en ese momento, ¿sabes? Que era algo... Y anteriormente aún más, ¿sabes? Con Quiero lo que decir tú que comentas, esta ¿sabes? generación nos hemos enfrentado no solo hasta a la crisis del 2007, sino también a una realidad en la que tenemos mucha más competencia. Somos muchísimos más arquitectos en la calle y no hay esos grandes proyectos disponibles, con lo cual, efectivamente, el primer recurso que nos encontramos es tocar a la puerta de los estudios para encontrar trabajo. Hasta el punto, yo acabo en 2012, que es en medio de la crisis casi, o con la crisis que ya ha afectado, y no encuentro trabajo. Directamente me tengo que ir a otro país donde la cosa está un poco mejor. Quizá el caso de Londres es un poco singular, incluso dentro de Inglaterra, donde abunda sí. el trabajo completamente, pero te vas a otro país a buscar trabajo. Entonces, Y a un estudio. ¿Perdón? Y a un estudio. Y a un estudio de arquitectura Sí. en el que la realidad es efectivamente, pues te encuentras a 50 trabajadores, Sí. estudios de una dimensión un poco Hombre, grande. son grandes empresas, ¿sabes? Al final son como consultoras, ¿sabes? Al final, que también eso es una parte, a mí me ha servido muchísimo, más que el desarrollo de, digamos, técnico de como arquitecto, tal, un poco de ver la visión de empresas, cómo ellos, la relación con el cliente, la gestión del personal, todo eso que se puede asimilar incluso a la pequeña escala con un estudio de 5 personas. Creo yo que yo lo he puesto en práctica aquí porque es una visión empresarial que aquí a lo mejor los estudios de arquitectura no la tienen tanto, ¿sabes? La programación, los tiempos, ¿sabes? Que aquí es como que muchas veces empiezas con un proyecto, se dilata, ahí no, ahí son empresas, ¿sabes? Empresas que tienen su programación de tiempo para diseñar, para ejecutar, entonces todo eso y la relación sobre todo con el cliente, supongo que tú lo habrás visto, Fernando, es excepcional, ¿sabes? Cómo presentar los proyectos, cómo involucrar al cliente en los proyectos, pues todo ese desarrollo que creo que en España a lo mejor no se hace tanto, ¿sabes? Y eso es algo que yo por lo menos aprendí allí. O sea, supongo que tú, Fernando, lo verías. ¿Sabes? Que es algo... Sí, por supuesto, es otro modelo empresarial totalmente distinto. Y luego tenemos el contraste de la vuelta a España y en el caso de Iván yo sé que le va bastante bien en el ámbito privado y con buenos proyectos. Tampoco tanto. Pero nosotros nos encontramos que no tenemos ese cliente que nos encargue ese gran proyecto y nos estamos encontrando pues con reformitas de interiores, ahora después de la pandemia un poquito más. Por lo que optamos, y te voy a enlazar con quizás uno de los temas importantes, es con intentar conseguir trabajo en el sector público. Y que no es nada sencillo porque no hay grandes oportunidades en el ámbito público y son complicadas de acceder, ¿no? Porque, bueno, antes lo estábamos hablando todos aquí, que pues los criterios de adjudicación de los contratos, el que haya tan poco concurso público al que presentarse, en el que la propuesta que se haga, ese pensamiento crítico sobre un proyecto no sea lo que más puntúe. Poco a poco va cambiando, pero la verdad es que tenemos muy pocas licitaciones con buenos criterios de adjudicación y ya no decir concursos públicos, ¿no? Sí, perdón. Quería añadir una cosa ahora que has introducido el tema de los concursos públicos. Ya que estamos hablando de arquitectos emergentes o arquitectos jóvenes, es la complejidad de acceder a esos concursos públicos dependiendo de tu currículum. O sea, creo que es un hándicap total y es como una puerta cerrada poder presentarte a esos concursos porque es que no hay acceso, es inviable. Ya no es que no te expliquen cómo acceder, ya es que no es que no sepas la convocatoria, cómo funciona o el procedimiento administrativo, es que no podemos acceder como arquitectos jóvenes. La nueva ley sí que puedes basar tu experiencia no en la propia, sino en medios externos. Pero nosotros en el 2008, que sigo con el tema que veníamos, después de 2 años de vacas gordas trabajando para otro en una fábrica de proyectos, dijimos en el 2008, pues vamos a independizarnos. Y claro, no había brotes verdes, sino que había caída en picado. Y empezamos precisamente con los concursos públicos cuando todavía no se podía por medios externos, o sea que todavía era un paso más abajo. Ahora aún se puede, o sea, ese tema con las licitaciones para jóvenes,
ha cambiado. De todas maneras, ya no en ese tema, sino en la cuestión de las licitaciones y sus pliegos, también seguirá bueno, el debate. Desde la Junta de Gobierno, los pliegos es una lo tenemos enfilado, ¿no? El colegio hacia los pliegos, ¿no? Es un trabajo que estamos haciendo bastante intenso. Todos los meses sacamos un boletín de noticias y siempre hay algún recurso que hemos presentado o que hemos ganado. Y los concursos es una de las buenas salidas que tiene el arquitecto joven, el recién salido, ¿no? Hay que pelearlos, con la pelea se van mejorando los pliegos, las condiciones de los pliegos. Para los jóvenes arquitectos, lo primero, yo creo que el concurso de ideas es el mejor, ¿no? Y después la licitación pura y dura, últimamente en los pliegos ha cambiado mucho, no solo la solvencia por medios externos, sino que en algunos pliegos ya están saliendo que si no tienes experiencia, tienes la misma oportunidad que alguien que la tiene. En algunos, en todos no. Están porque no lo he encontrado. Sí, no, Te voy a dar la clave. La clave de la ley nueva que estaba comentando Leticia es que si tienes menos de 5 años de experiencia, o sea, si te has dado de alta como en tu en tu ejercicio profesional con una antigüedad menor a 5 años, la ley te permite el acceder a los concursos sin cumplir la solvencia técnica, sino que la cumples de otra manera. Sí. Así nos hemos colado en algún concurso y que nos ha ido bien porque realmente hemos tenido la incertidumbre hasta el último momento de hemos trabajado en este concurso, no cumplimos la solvencia, o sea, no tenemos 100.000 euros de honorarios en ejercicios anteriores. Y entonces hemos descubierto, o bueno, está en la ley, vamos, el artículo 90 no sé cuánto, que te permite acceder a este tipo de procedimientos saltándote la exigencia técnica. Sí. Hay opciones. Alguna hay. Sí. Pero, Sí, quería hablar de escalímetros. Sí, que es muy arquitectónico. Sí, Cambio de tema, ¿no? Sí, esa es la gracia. Sí. Y tiene que ver con la percepción del arquitecto en cuanto a su juventud. El otro día echaba cuentas y hace 15 años que me dedico a esto. Sí, y todavía estoy aquí. Sí. Y a la vez, sí, echaba cuentas porque si nos presentábamos a un concurso, ya una cosa más gorda, si empezamos a poder presentarnos a cosas más gordas, lo cual nunca lo hubiera pensado. Pensaba que solo haría reformas de baño. Y pedían un ingeniero con 15 años de experiencia, era el máximo cargo que se podía pedir, ¿no? Y digo, leche, sí, es que yo tengo 15 años de experiencia, ¿no? Sí, y todavía estamos aquí, ¿no? ¿Por qué pasa esto, no? Sí, antes de ayer llevamos a los alumnos de la escuela de Reus a una obra que llevaba Manuel Bailo, que está en un edificio muy bonito, sí, que están acabando ahora. Y se llevó 11 años con este proyecto, ¿no? Sí, 11 años. Es media vida profesional, un tercio de tu vida profesional, sí, para hacer un solo proyecto, ¿no? Cuando empecé a hacer mis primeros pinitos laborales, echando una mano a Fernando Meniz aquí, uno de los proyectos que hicimos fue el Parque de Cuchillitos de Tristán. El Parque de Cuchillitos de Tristán estuvo 25 años en un cajón. Un concurso ganado, hasta que se volvió, bueno, se recuperó, pero claro, 25 años, era media vida profesional, bueno, y esto pues es intrínseco a la profesión, pero yo creo que da que pensar, ¿no? Es como una perspectiva que es importante tener en cuenta. Y otro tema que quería tocar era lo del modelo de prácticas en el estudio y montar tu estudio, ¿no? Que comentaban antes Fernando, Iván. Nosotros nos estamos encontrando con una cosa preocupante.
sí, que es que si la gente está un tiempo con nosotros, hay un vínculo profesional bonito, interesante, aprenden, nosotros aprendemos, y llega un momento en el que a nivel empresarial no podemos seguir creciendo y no podemos seguir manteniendo ese vínculo. Pero lo triste de la historia es que en muchos casos la gente que sale del estudio ya no es para montar su estudio, sino para dedicarse a otra cosa, ¿no? Porque la profesión no da más de sí. Sí. Y eso también da que pensar, ¿no? Pues porque la rentabilidad de las empresas es la que es, ¿no? Es decir, no nos vamos a hacer ricos con esto y no podemos pagar mejores salarios ni nosotros ni los otros, ¿no? Por tanto, lo que aprende la gente es que mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Después de tanto esfuerzo, me acabo dedicando a otra cosa, ¿no? O salto a una cosa que igual puede estar relacionada, pero el diseño, el diseño de la arquitectura, el diseño urbano, no tiene un valor en el mercado, ¿no? Y yo creo que esto es muy preocupante y hay que ver cómo le damos la vuelta. Antes, una de las cosas que comentábamos es si tiene que volver a haber unos baremos de honorarios, ¿no? Otros países lo tienen, ¿no? Y en Europa no estamos hablando cuando hablas de dedicarte a otra cosa que no es la profesión, estás hablando de dedicarte a la profesión, al diseño. Sí, bueno, que la gente deja de dedicarse al diseño arquitectónico, vamos a llamarlo así, y acaba pues de profesor en no sé dónde. No, te lo quería decir porque el ejercicio de la profesión tiene muchas variantes, ¿no? Tienes muchas especialidades. Sí, pero seguro, yo creo que coincidimos aquí en que casi todos los que estamos en el fondo, diseñamos, ¿no? El colegiado tiende, no digo que sea únicamente, ¿no? Una persona que tiene un vínculo con el diseño en su mayor parte, ¿no? El colegiado se dedica a muchas cosas, ¿no? Se dedican a urbanismo, edificación, peritaciones, valoraciones. Yo creo que somos minoría, ¿sabes? Yo creo que somos minoría la gente que se pueda dedicar únicamente a hacer proyectos de arquitectura, ¿sabes? Porque el ratio de arquitecto-cliente es malísimo, ¿sabes? Muchos arquitectos. Y porque no hay tanto trabajo como para poderte dedicar solo única y exclusivamente a redactar proyectos, ¿sabes? Pero es verdad que, antes lo comentábamos, que el tema de los honorarios a mí me preocupa bastante, la verdad. La devaluación de los honorarios de arquitecto, igual que a todos nosotros. O sea, supongo que será algo generalizado, ¿sabes? Ese problema. No sé qué solución tiene, la verdad, y si la tiene. Pero sí que si la tuviese, deberíamos de intentar resolverlo, ¿sabes? Porque al final hay una lucha, brutal en la calle que a veces, yo por lo menos, nosotros descartamos, te diría, en torno a 15 proyectos al año porque nos vienen con ofertas de, mira, este estudio de arquitectura ha ofrecido la mitad, ¿sabes? Cuando nosotros creemos que estamos muy justitos en... Entonces la realidad es esa, que en la calle, o sea, la gente, hay muy poco trabajo, se pelea por muy poco trabajo, al final los precios bajan y no hay un límite por debajo que lo regule, ¿sabes? Entonces nos encontramos esa, la devaluación de los honorarios de arquitectura, ¿sabes? Y después está la administración que acepta incluso bajas temerarias justificadas del 60%, que las he visto yo, ¿sabes? Sí. Entonces digo, entre la administración que no nos ayuda y que no hay algo que nos soporte un poco por debajo, es decir, que hay un límite, ¿sabes? Entre esas dos cosas hacen que lo que tú comentas, Daniel, que el tener un estudio de arquitectura se convierte en algo de equilibrio, ¿sabes? Para intentar ahí, y a poco que falle algo, te caes, ¿sabes? Porque es que es un poco eso, ¿sabes? ¿Cómo vivió tu generación, Félix, este tema de la liberalización de los honorarios? Bueno, yo empecé a trabajar en el año 87. Ya llevo unos cuantos años. Desde que empecé a trabajar aquí había un baremo de honorarios. Bueno, en principio había una tarifa de honorarios que era la misma para todos.
y seas público o privado, ¿no? Después salieron unos honorarios orientativos, que eran orientativos, no eran obligados, pero todo el mundo más o menos utilizaba esa tabla de honorarios, ¿no? Hasta que, mediados de los 90. hasta que sí, en los años 90, con el gobierno de Aznar liberalizó todo el asunto y posteriormente, hasta el año 2012 aproximadamente, el colegio seguía sacando baremos de honorario orientativo, pero ya salió una legislación, yo creo que fue la Ley de Servicios Profesionales, que obligó a los colegios a no publicar baremos de honorarios, ¿no? La pelea de los honorarios está a nivel europeo. Ahora mismo, por ejemplo, Alemania tiene sus honorarios oficiales y son mínimos. Por debajo de ahí no puedes cobrar. Después podrás cobrar hacia arriba todo lo que quieras, ¿no? Porque hay un convenio de arquitectos mínimo de salario mínimo. O sea, igual que existe un salario mínimo, debería existir unos honorarios mínimos. Sí, vale. Esa, ya te digo, esa pelea a nivel europeo. Sí, sí. Está Alemania, Francia y tal, y casi todos los países europeos están detrás de que los honorarios sean iguales en todos los países europeos, ¿no? España lo recuperaría, ¿no? Y después, por otro lado, existe la contradicción de que hay administraciones públicas que tienen sus baremos honorarios. Porque, por ejemplo, Renfe tiene honorarios para arquitectos, Segipsa tiene honorarios para arquitectos. Segipsa es una empresa pública que lleva el mantenimiento de los edificios del gobierno, ¿no? Entonces existe esa contradicción también, ¿no? Félix, y lo que estaban comentando es que si hay países, siempre al final, es cierto, porque siempre que hemos planteado esto en las asambleas, siempre al final acaba saliendo el tema de que salió la ley Omnibus famosa que prohibió toda la tasación de los baremos profesionales, pero es cierto que si como lo están comentando, hay otros países que han conseguido resolverlo, o si tienes una ley, siempre tienes resquicios dentro de esa ley de no poder establecer una serie de criterios, de valores, pero sí puedes hacer algunos, lo que estabas planteando, unos baremos orientativos mínimos por lo menos, para que la gente pueda coger y decir, por debajo, nos ponemos todos de acuerdo, y si no, formamos un sindicato y decimos, señores, aquí por debajo de esto, que coño, es lo que se ha hecho los sindicatos toda la vida, ¿no? Es decir, por debajo de esto no se puede trabajar, y los sindicatos surgieron además en la historia también. Una de las cosas principales era eso, que por lo menos regular unas tasas mínimas de empleo, que por debajo de eso la gente no puede trabajar ni vivir. Entonces, esa es una de las cosas que me parece fundamentales. Y siempre se podrá buscar algún resquicio dentro de esa norma para poder solucionarlo. Y el otro aspecto, dentro de todo este tema que estamos planteando, que una parte es esa, y la otra es la puesta en valor del arquitecto dentro de la sociedad. ¿Por qué? Por una cosa tan sencilla, o sea, hay un tipo, cualquiera, yo me gusta hablar las cosas súper simples y hablarlos de manera llana, para que todo el mundo lo entienda. O sea, una persona normal va a un médico y le dice, mire doctor, me pasa esto, usted está perfecto, no pasa nada, son 90 euros. Y de repente ve otro médico que le cobra por lo mismo 20 euros y se mosquea, dice, coño, si me cobra 20 euros es que esté flojo. Y en los arquitectos eso no pasa. O sea, digamos, muchas veces el valor de un arquitecto para la sociedad, digamos, es un resquicio que tengo que coger y contratar para que me solucione un problema determinado, y si me lo soluciona por lo mismo o más barato, pues perfecto, me ahorro tanto dinero. Entonces, eso es una falta, digamos, una falta de protagonismo del arquitecto dentro de la sociedad brutal. O sea, la gente ni siquiera es consciente de esto de que estamos hablando ahora, y me parecía un tema interesante plantearlo, o por lo menos dejarlo caer. Yo lo tenía apuntado. Pero es que es eso, o sea, y le haces un símil a la gente, por ejemplo, cuando va al médico, y digo, oye, tú vas a un tipo que coge y te dice que te opera el estómago por 30 euros, dice, no, estás loco, ¿cómo me va a operar por 30 euros? Digo, coño, pues si estás en una profesión de nuestro tipo, a la gente le da igual. Es como que al final el papel del arquitecto dentro de la sociedad es ínfimo, o no es necesario, o la sociedad no es consciente de cuál es tu labor y de lo que puedes aportar, salvo la gente que tiene cierto interés, que cada vez hoy más con las redes sociales, la documentación que hay, gráfica y demás, cada vez se va acercando más la arquitectura a la sociedad, y pueden contener o tener ciertas bases. Conocen lo que hacemos. Claro. Nosotros, por lo menos, cuando llegamos al estudio, lo primero que hacemos es, ¿sabes lo que hacemos? Y mucha gente dice, no, pero necesito un arquitecto. Pues, y le explicamos un poco y ponemos en valor un poco
nuestra profesión, porque es que la gente no tiene ni idea de lo que realmente hacemos, ¿sabes? Y la importancia que tiene el papel del arquitecto en todo el proceso de hacerse una vivienda, por ejemplo, ¿sabes? Y claro, y ahí viene la frase de si levantar una sola piedra ya estoy pagando, ¿sabes? Como que la gente lo ve así, ¿sabes? Ve como que se puede gastar 30.000 euros en una cocina perfectamente, pero después está pensándose si gastarse 1.000 o 2.000 euros más entre un arquitecto y otro. Entonces, eso es algo preocupante, ¿sabes? Y que depende de nosotros que pongamos en valor nuestra profesión, ¿sabes? Yo creo que el momento actual, yo creo que si hubiese un médico en la sala también nos diría, no, mira, a mí me vienen con el papel de internet que han visto cómo es la radiografía y esto que tengo yo aquí no es lo que me está usted diciendo. Seguro que también lo viven, igual que lo estarán viviendo los maestros y demás. O sea, ha habido ciertas profesiones que estaban aquí y han ido bajando escalones. Yo desde el colegio también me gustaría aquí plantear que hay que subir escalones del arquitecto en la sociedad para todo. Yo sé que, supongo que es una labor que desde el colegio se está tratando, pero hay que intervenir más en la ciudad, en todos los sentidos. Hay que hacerse oír muchísimo más que seguro que nos estamos haciendo oír, pero más todavía. ¿De qué manera? Sí, ¿De qué manera? Y va en relación a temas honorarios, temas de debate de la ciudad. Al final, o sea, nosotros hacemos mucho espacio público y muchas veces y no tengo nada en contra de otras profesiones, pero cuando recae en un ingeniero, me mata. Me mata, y porque tenemos que formar un equipo, pero no lo pueden diseñar ingenieros. Porque entonces empezamos con la sección, esto es acera, esto es jardinera y esto es vía. Y se acabó, y no hay nada más. Y el espacio público es una sección. Entonces, igual que este tema, en espacio público seguro que a nivel ciudad hay 1.300 temas. Género, biología, vegetación de la ciudad. O sea, hay una serie de abanico de temas en los que no nos podemos quedar en el colegio solo. Y en línea con lo que dice Leticia, yo también tenía unas cosas aquí relacionadas con esto, ¿no? Y tenía escrito, los arquitectos queremos participar de la toma de decisiones en la ciudad, ¿no? Sí. Esto tenemos que comunicarlo. Sí, tenemos que comunicarlo porque hubo un momento en el que esto pasó, ¿no? Sí, en el movimiento moderno, después incluso de las dos guerras mundiales, los arquitectos eran necesarios para la reconstrucción y éramos figuras importantes, ¿no? También sí, era otro contexto, ¿no? Y había esas grandes figuras internacionales que eran por todos conocidos, ¿no? Hemos pasado a ser unos actores un poco insignificantes, ¿no? Dicen que hace unos años eran los economistas los que guiaban el crecimiento de la ciudad, ¿no? Un poco en relación con todo el rollo este de las hipotecas basura, los Fannie Mae, bla, 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 ¿no? El dinero es el que ha guiado un poco el crecimiento y los economistas eran los que daban la pauta, ¿no? Ahora, el otro día teníamos el debate de si son los sociólogos y los ambientólogos, ¿no? Es decir, que parece que son los que den la pauta de cómo tiene que crecer la ciudad. Por lo menos en Barcelona está pasando una cosa terrible, que es que el diseño se penaliza y los arquitectos están desplazados de la toma de decisiones, ¿sí? Y son los sociólogos y los ambientólogos los que dicen, pues, cómo tiene que ser la ciudad. Fea, a ser posible, fea, sí. Porque está tan mal visto el diseño que se asocia algo bello con un arquitecto. Es una situación de desastre total, ¿no? Entonces, sí que el Colegio de Arquitectos debe hacer algo al respecto en cuanto a recoger la voz de los arquitectos que quieren participar en la toma de decisiones en la ciudad. Tenemos que dar voz y tenemos que ser críticos y generar debate, ser polémicos. No creo que esté mal. Atacar los temas candentes. Y a veces estaremos de acuerdo con la opinión pública y a veces no. A veces estaremos de acuerdo con la toma de decisiones políticas y a veces no. Pero tenemos que debatir y tenemos que comunicar nuestros puntos de vista.
porque si no, seguiremos siendo pues, insignificantes. Sí. Y esto creo que es importante, ¿no? La competencia feroz en cuanto a honorarios. Seguro que a todos nos ha pasado que nos han llegado otros presupuestos, que nos han pasado potenciales clientes, los hemos mirado, hemos sacado un cálculo de los costes que tenemos simplemente de gastos colegiales y seguro de responsabilidad civil, y no sé si os habrá pasado, no llegaba a cubrir esos honorarios. Hemos llegado al absurdo. Pero bueno, todavía estamos ahí en el que estamos hablando de honorarios. Pero es que nuestro mayor enemigo es cuando ya dicen, no, ¿para qué vas a hacerlo con arquitecto? ¿Para qué vas a pedir una licencia? Hazlo así, hazlo como yo lo he hecho. Y eso, cuando ocurre en una comunidad en la que hay un número de vecinos, un número de personas, de ciudadanos, que han tomado la opción de contratar a un arquitecto y hay un número de habitantes que no lo han contratado y que lo han hecho sin licencia, sin honorarios, mucho más rápido, sin esperar plazos y sin gastar dinero, hablan entre ellos y claro, ¿cuál es la conclusión a la que llega el que se ha gastado el dinero? Pues la próxima vez, o si esto me volviera a pasar, lo hago como mi vecino. Bueno, pues eso aquí ocurre muchísimo y no tenemos nadie que esté cuidándonos en ese aspecto, a no ser que seamos nosotros mismos los que veamos una obra sin licencia y pongamos nosotros la denuncia. Que eso ya nos pone a nosotros en una situación incómoda, ¿no? Porque dices, bueno, realmente necesito hacer esto, no sé, te crea un conflicto interior. Si hubiera, yo se lo pido desde aquí al colegio, si hubiera una figura desde el colegio que se dedicase a eso mismo, a decir, hemos visto que aquí están haciendo obras ilegales, que no tienen licencia, no están contratando honorarios, no están pagando impuestos, no están siguiendo el ritmo que siguen los demás, pues esto hay que denunciarlo. Una vez que se denuncia, el ayuntamiento sí toma medidas. De oficio no entra. O sea, si no hay denuncia, esto va a seguir así. Y esto no ocurre solamente en el suelo rústico, que eso ya es caso aparte, que de verdad que cada vez que se pone en una casa sin proyecto y sin licencia, pues es un trabajo menos para nosotros. Y eso puede llegar a convertirse en algo que sea mayoritario, y dejar nuestros trabajos en minoría. Eso puede ocurrir en cuanto que se vuelva viral. También ocurre en suelo urbano, pero vamos, que no tienen más que darte una vuelta por los barrios y mirarlo. Y tú cuando hablas con la gente, pues dices, no, yo esto lo hago así, sin licencia ni nada, esto no hay ningún problema. Bueno, pues, ¿qué hacemos nosotros? No tenemos nadie que nos defienda en eso. Quizá el colegio podría ser el adecuado. Siguiendo un poco tu hilo, ¿qué opinas? Vamos a ver, si estamos hablando de intentar colocar al ciudadano en el centro y acercar la arquitectura a la ciudadanía y que nos entiendan, no sé hasta qué punto obligarles o ir buscando quién está haciendo. O sea, no sé si es el camino hacia la paz y hacia que todos podamos, pues nosotros vivir de lo que nos gusta siendo arquitectos sin introducir el concepto de la precariedad y al mismo tiempo ellos entender que contratar a un arquitecto es mejorar su habitar en su nueva vivienda, ¿no? En su reforma o en lo que sea que se estén haciendo. O sea, no sé si ese camino que has comentado, que seguro que también hay que trabajarlo mejor, pero no sé si iría a una vía mucho más profunda y de concepto y de acercar, pues igual que se trabaja en acercar la cultura a la población, pues acercar la arquitectura. Y eso es culpa de todos, no solo del colegio. Seguro que el colegio como entidad pues tiene mucha más fuerza y mucha más voz, pero es trabajo de todos. Es una cuestión divulgativa casi, ¿no? De enseñar por qué es positivo contratar a un arquitecto, cuáles son todas las labores que el arquitecto te va a facilitar o en las que te va a ayudar o que te va a hacer. En ese sentido, efectivamente es una labor divulgativa no solo del colegio, sino también de los propios colegiados de cara a sus clientes, que al final es el contacto directo que tenemos, ¿no? A mí me gusta meterme de vez en cuando en alguna página web de algún compañero, y hace poco me metí en la página del estudio de Iván, de Puerta 35, y ellos tienen una cosa que es muy interesante, que es que hacen esa labor divulgativa diciéndole a su futuro cliente
qué es lo que le van a hacer en todo el proceso del proyecto. Corrígeme si me equivoco. Entonces le dicen, tenemos que hacer un estudio previo, no sé, un levantamiento de la casa si la va a reformar o del solar. Es decir, te informa de todos los procesos, de la licencia, de lo que vas a pagar de visado. Hace una labor de no solo de eso, sino te está enseñando también lo interesante que es contratar a un arquitecto enseñando sus propios proyectos, ¿no? Eso, por un lado, con respecto a este tema. Con respecto a la ley Omnibus que comentaba, es que me he dejado cosas aquí apuntadas. Con respecto al tema de los honorarios, si estamos todos en desacuerdo con la ley Omnibus, nos reunimos, cortamos la cámara, fijamos unos honorarios mínimos y... Nada, es una broma. Pero sí, supongo que habrá que fijar unos honorarios mínimos como se está haciendo en Alemania, ¿no? Más cosas. Ayer el debate que hubo aquí con el tema del documental de Dailo Barco fue muy interesante porque las 3 personas que había aquí arriba, en la Semana de la Arquitectura, ninguna era arquitecto. Había un sociólogo, un antropólogo y una historiadora. Y esto enlaza con el tema del ingeniero que comentaba Leticia, de los ingenieros haciendo urbanismo o paisajismo o diseño urbano, porque yo creo que la solución seguramente, como siempre, está en los grises, ni en el blanco ni en el negro. Seguramente ni el proyecto lo debemos hacer solo los arquitectos, ni solo los ingenieros, ni solo los sociólogos, como decía Daniel, sino que seguramente el punto intermedio en los equipos, en las colaboraciones interdisciplinares, es donde esté el enriquecimiento de ese proyecto. No me voy a enrollar mucho más, pero seguramente la solución a que se aporten ideas desde diferentes disciplinas tenga que ver también con lo que se solicitan los pliegos, los concursos y demás. Es decir, si pides un equipo en el que necesites un sociólogo, un antropólogo, con sus correspondientes honorarios y demás, seguramente enriquecemos mucho más el proyecto. Y aquí concluyo. En Santa Cruz ha habido varias licitaciones bastante recientes en el centro de Santa Cruz, en la que son, seguramente Leticia, tú que te dedicas a esto las conoces, en las que ha habido oportunidades de reformar el paisaje de algunas calles, el diseño urbano, que han sido adjudicadas a ingenierías y con unos resultados, bueno, pues seguramente dudosas, solo por haberlas realizado equipos de solo ingenieros. Sí. Además es que me hace gracia porque en la mayoría, o por lo menos nosotros, en el despacho contamos siempre con la colaboración de gente externa, pero nosotros al revés nunca nos pasa. Nunca nadie ha llamado a la puerta a decir, ¿quieres colaborar con esto? Y claro, luego veo lo que sucede, y además concretamente es que hoy he tenido una llamada que me ha también... No, y vamos a invitar a esta persona a participar, a hacer una oferta, y hasta otra eran todos ingenieros, y era otra calle. O sea, pues es que sí, es para llorar. O sea, en mi caso es para llorar. Para llorar porque me da mucha pena porque se está... Claro, y tenemos que ser conscientes de que cuando proyectamos no estamos proyectando cosas que dentro de 2 años va a haber que volver a proyectar. Es que esa calle se va a quedar así, ¿cuántos años? ¿30, 40, 50? O sea, la huella que se está dejando, pues a mí me preocupa seriamente. Además en todos los aspectos, a nivel... Porque, como bien decías... O sea, ciudades bellas, yo estoy contigo y el arquitecto pone esa nota, pero funcionalidad, accesibilidad, medio ambiente, o sea, son tantos los pilares en esa disciplina que... Claro, exactamente. Ser bonitas per se, sí. Sí. Entonces, claro, pues cuando recaen en equipos que veo que son todos absolutamente ingenieros y que quizás dentro de su equipo o dentro de... Quizás hay por ahí un arquitecto, que ojalá, pero... Igual de negativo es un equipo integrado solo por arquitectos, ¿eh? No. Sí, lo he dicho, que exactamente igual de negativo es lo contrario, pero yo te digo, yo siempre estoy con el teléfono. A mí nadie nunca me ha llamado. Entonces me preocupa seriamente. Aparte que en base a esto también, importante el tema, que hablábamos, ¿no? ¿Os han seleccionado para el premio? Y yo, sí.
Lo que pasa que estamos solos y yo quiero poner aquí también un punto, es que hay muy poco concurso de espacio público. O sea, no puede ser que en este periodo de tiempo que abarca todo el premio nos hayamos presentado 3 personas. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir. Claro. En casi todos los concursos de espacio público, la mayoría de los que se presentan son ingenieros. Muy pocos Sí, equipos de arquitectos se y presentan a luego un también hay concurso de otra espacio variable, público. es que los pliegos son un arma de doble filo. Porque en muchos estás firmando tu sentencia de muerte. Pues porque se calculan unos honorarios en base a unas horas supuestas que ni por asomo corresponden, o sea, corresponden con la realidad, y ya si encima le sumas los diferentes posibles informes sectoriales que vas a tener, pues ya eso, o sea, ¿por qué no se tiene en cuenta si, o sea, eso no cabe en las horas de un arquitecto? ¿Por qué no, si va a estar sometido a 1, 2, 3 o 4 administraciones, o administraciones que opina una cosa y la otra la contraria? ¿Cómo se sale de ese atolladero? Nos está pasando en Fuerteventura. O sea, tenemos 2 administraciones que cada una ha informado en contrario. ¿Cómo cumplimos esto y cómo cumplimos esto? O sea, se está llegando a una burocracia tal, ya no en procedimientos administrativos, sino en poder sacar un proyecto adelante que ni está pagado y tiene pocos visos de llegar a buen término. Pero enlazo con lo que dije antes, que la Junta está muy encima de los concursos. Hay compañeros de los que están aquí que ven un concurso, ven algo que puede ser recurrible y envían una nota aquí al colegio. Y si lo vemos correcto lo que nos está enviando, presentamos recursos. Cualquier concurso que veas. Pero es que vais a tener que ampliar ese apartado porque nosotros muchos los dejamos porque no compensa económicamente y otros suponen verdaderas sentencias de muerte económica. Pero es verdad lo que decía, el espacio público, lo que decía Daniel, por lo que decían antes, ¿no? Si queremos intervenir en el espacio público, tenemos que presentarnos a concursos de espacio público. Yo lo hago. ¿Entiendes? Y lo deja muy claro lo que has visto en los paneles del premio. Sí. ¿Quién se ha presentado a un concurso de espacio público? Sí. Muy poco. Yo esto lo he comentado alguna vez también. Sí, la calidad de los pliegos en Canarias es muy baja. Sí, la administración está haciendo un trabajo nefasto. Sí, igual porque sí, puedo compararlo con Cataluña, sí, pero la situación es dramática. Entonces, ahí sí que como colegio tenemos que incidir. Sí, y lo hemos comentado alguna vez, sí, hay maneras. Sí, el Colegio de Arquitectos de Cataluña sí generó una agencia para poder ayudar a la administración en este tipo de trámites y mejorar la calidad de los concursos. Pero es que esto sí es de broma, de una broma sí dantesca, pero sí es que no puede ser peor. Sí, yo cuando leo los pliegos no sé si reír o llorar. Entonces no sé cómo relato, pero tenemos que alzar la voz, ¿no? Tenemos que trabajarlo. Sí, por un lado sí, el palo y por otro la zanahoria. Sí, está claro. La crítica que estabas haciendo, Félix, a que no nos presentamos a espacio público, seguramente tenga que ver con esto que dice Daniel. Es decir, si esos pliegos ya por parte de la Administración están enfocados a que el espacio público lo realice un ingeniero de caminos, canales y puertos, porque los pliegos van dirigidos hacia esa línea, eso provoca que los arquitectos no nos presentemos. Es decir, no creo que sea falta de intención nuestra en participar en esos procedimientos, sino seguramente falta de facilidad para entrar, ¿no? El pliego tiene que definir
quién es esa es la especialidad técnica que puede dirigirse a ese concurso, ¿vale? Si hay un concurso que dice que solamente pueden ir ingenieros de camino, canal y puerto, y tú ves que nosotros podemos entrar, lo tienes que comunicar aquí. Pues nosotros vemos concursos, pero no los vemos todos. ¿Vale? Yo creo que esa es lo que decía antes Laura, ¿no? No solo depende de la Junta de Gobierno, depende de todos los colegiados. La clase política entienda la circunstancia, que entienda el valor, sí, o la diferencia entre sí, el producto que... No le una interesa. lucha perdida, ¿sabes? No, No pero le es que no lo interesa. puede ser. Perdida. Es que si lo damos por Eso perdido, no lo- apaguemos No, o el sea, chiringuito. Es decir, Yo estoy un poco de acuerdo con Félix, que nosotros somos los que tenemos que hacer fuerza para defendernos. Y yo, Félix, yo he enviado personalmente dos pliegos que vi y tal, y ustedes lo ganaron, ¿sabes? Los dos. Entonces, yo sé de buena tinta que el colegio lo ha conseguido, ¿sabes? Es verdad que el colegio también debería hacer ese seguimiento, pero tenemos la obligación moral, todos los arquitectos, de si vemos algún tipo Sí, sí. de rareza en este sentido, comunicarlo al colegio directamente, ¿sabes? Que al final, o sea, pretender que un político entienda el papel del arquitecto en la sociedad y tal, sí puedes ir por ahí, pero me parece poco práctico, ¿sabes? A la hora de resolver el problema. Es ¿sabes? muy complejo, Creo. Daniel. Muy complejo. Tú imagínate. El Servicio Canario de Salud, que tú dices, eso es una administración, olvídate. Eso es el Servicio Canario de Salud. La Dirección General de Recursos Económicos, la Dirección General, no sé qué, cada dirección general, el servicio de tal, el servicio del cual, el servicio de no sé qué. O sea que dentro del Servicio Canario de Salud hay 12, 14, 16 servicios. Cada servicio tiene su pliego. Y el pliego de este no se parece al del otro. Entonces, es una pelea. Y tú vas al consejero o vas al alcalde, al presidente del cabildo. Esto tal. por algún sitio hay que empezar. Sí, Estamos empezando por el palo. ya me parece bien, ¿no? Pero también podemos formar. Es decir, el colegio puede recibir a técnicos, sí, y explicarles, sí, el por qué, sí, las cosas se pueden hacer, o dar la posibilidad de hacerlas de otra forma, explicar nuestro punto de vista. Así que sí, este auditorio podría recibir a técnicos de la administración, sí, y darles cursos de formación, sí, o explicarles nuestro punto de vista, ¿no? Sí, sí, que una cosa es corregir los pliegos y estar encima, y soy el primero que lo hace y doy la vara, ¿eh? Sí, pero sí, también tenemos que jugar la otra baza, sí, porque es que si desde el otro lado no entienden absolutamente nada, sí, van a seguir haciendo lo mismo. No me voy a defender, pero lo hemos hecho. Pues Hemos sigamos. hemos hecho jornadas aquí de concursos públicos, del concurso con la administración, con personas de la administración, arriba en mesa, con profesionales y con Pero y eso con no- funcionarios en la sala. tiene que tener efecto. Sí. Es lo que decimos de enseñar, enseñar también a nuestros clientes, ¿no? Concretamente, hace 2 semanas hemos tenido que enviar un pliego de un concurso que nosotros considerábamos que estaba bien, nosotros, que no somos nada absolutamente, a una administración, que no voy a decir cuál, para que le sirva como orientación para sacar un pliego. Y digo yo, ¿pero de dónde ha caído este político? El problema está en la clase política. O sea, en todo esto es que metemos dentro de una coctelera funcionarios y políticos, que quizás ese político ha llegado al puesto hace un año y hay que empezarle a hacerle distinguir lo que es un proyecto de una obra. Ya cuando empezamos, nosotros, en relación a lo que decía Iván, nosotros no lo hemos publicado por redes, pero nosotros tenemos nuestro esquema plastificado para que el cliente comprenda lo que es un proyecto hasta la licencia. Porque sí, porque entendemos que hay que hacer esa labor didáctica, porque llegas a un mundo en el que la gente no comprende para qué necesita esos papeles. Pero ya que haya que realizar esa labor con la administración,
bueno, ya nuestros honorarios entonces tendrían que ser astronómicos, porque si aparte de realizar tu trabajo... Estamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Aparte de realizar tu trabajo, que hay que construir lo que sea, la casa, la calle, lo que sea, ese es nuestro trabajo. Hay que enseñar a los políticos que se supone que son los que te van... Hay que enseñar al cliente... Por Dios, ¿dónde termina? Vamos en el tema de licencias ya, podemos estar aquí hasta las 4 de la mañana, ¿sí? Sí, sí. Porque ese es otro mundo ya aparte, ¿sí? En relación a esto de enseñar esa labor didáctica, un profesor de la Escuela de Barcelona, que es Premio Nacional de Arquitectura, dicen que dijo un día, dice, me he cansado de estar todo el día enseñando a mis clientes, lo dejo, ¿no? Así, ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad en ese sentido, ¿no? Sí, está muy bien y todos lo hacemos, ¿eh? Pero hay una parte que creo que tampoco podemos llegar, ¿no? Y tenemos que asumir la limitación. Pero a nivel de construir la ciudad, sí que insisto, tenemos muchas cosas que decir y tenemos la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Y tenemos que buscar la fórmula. Vale. ¿Se le ocurre algún asunto más, algún comentario? ¿Alguien de la sala quiere hacer algún comentario, una pregunta? Te toca, Julián. Julián. Hola, soy Julián Valladares, para quien no me conoce. Se oye. No, pero para que vaya. Bueno, igual. Dos cositas. Yo soy no de la generación de Félix, entonces. Llevo 46 años luchando con esta historia que se repite de generación tras generación. Es decir, yo he vivido una crisis cada 10 años. Cuando yo llegué aquí en el año 75 era la crisis del petróleo. En el año 80 y pico nos cogió al despacho que ganamos un concurso a Las Palmas enorme, descomunal, de unas infraestructuras hoteleras que se llamaban Fidelmar en ese momento, con los noruegos. Vino otra crisis económica, entonces quisieron cambiar toda la tipología de hoteles a apartamentos y tal, total que se fue al garete la crisis de los 80, los 90 otra crisis, 94, 95 otra crisis, después el 2008 otra crisis y ahora otra crisis, o sea que las crisis son cíclicas y cada 10 años vamos a tener una. Y siempre, desde que yo llegué aquí, constantemente siempre ha sido, aunque en aquel entonces, o sea, hace 40, 30 y pico, 40 años, el colegio sí que tenía una importancia de influencia en la sociedad, es decir, cuando aquí en el año 76 se hizo el primer plan de barrios de Santa Cruz, llenaron las plazas y los pequeños espacios públicos de la ciudad de proyectos de arquitectura. Y se llamaba a los arquitectos, no se llamaba a los ingenieros. Antes dijiste que a ti nunca te ha llamado un ingeniero para colaborar con él, pero es que y llevas no sé cuántos años llevas de profesión. Pues yo llevo 46 y todavía estoy esperando que todas las ingenierías con las cuales llamo para que colaboren conmigo, me llamen un día para decir que quieren colaborar conmigo en un proyecto. O sea que esos son batallas perdidas ya de antemano, ¿no? Entonces es muy difícil, yo entiendo a Félix, es decir, desde el colegio tiene una responsabilidad limitada y una influencia limitada porque no hay cultura en la propia sociedad. Es decir, el valorar económicamente el trabajo de un arquitecto, la persona que lo tiene que valorar tiene que tener un nivel de cultura determinado que acepte que la labor del arquitecto en un proyecto es
fundamental, como ocurre en muchos países europeos. Entonces, esa pérdida digamos, de prestigio del arquitecto como tal, como profesional dentro de la sociedad, ha ido produciéndose a lo largo del tiempo y ya hemos llegado a un nivel, que era lo que decías tú también. A mí me han venido al despacho clientes diciendo que te hacen los trabajos por la mitad de lo que yo les había dicho, y bueno, no tengo por más que decirle, pues vaya usted y a ver qué producen esos arquitectos que son capaces de trabajar con lo que usted me está diciendo. Y nos hemos negado siempre a trabajar por debajo de lo que mínimo que tú entiendes, o sea, lo de los trabajadores pobres ahora son los arquitectos pobres. ¿Por qué? Porque no se reconoce el trabajo y el diseño no se valora. El proceso, nosotros de cuando empezamos ahora, cada vez el procedimiento se complica todavía más y más. O sea, lo que... Sí, lo que entonces era un proyecto, es ahora que hoy casualidad he estado en el archivo buscando un proyecto de una casa aquí en Santa Cruz, que lo he encontrado en el archivo del ayuntamiento, porque la casa es del año 38. Veo el proyecto y me sacan una carpetita así. Digo, ¿ahí están todos los planos? Dice, sí, está todo. Miro 3 folios. La memoria era un folio a una cara y el proyecto eran 3 folios. Digo, y a lo mejor era un proyecto magnífico. Por supuesto. Y ahora lo puedes hacer de 3 cajas. Sí, es un proyecto deprimente. Es que con el del archivo le he dicho, digo, en mi vida había visto un proyecto tan pequeño. Digo, pero si yo para una acera es esto lo que... Y tienes que modelarlo BIM, hay que hacerlo todo, por supuesto. O sea, que ya no es eso, sino que tienes que contar con una serie de especialidades dentro de tu despacho que... Trabajo. Pues sí. Es que es eso, que eso se traduce en tiempo, que tiempo es dinero. Sí, correcto. Entonces, qué casualidad ha sido hoy también. Digo, madre del amor hermoso, un proyecto de 4 folios. Y olé, porque es precioso. Pero, no sé, se está dando la vuelta a la tortilla de un modo que no sé a dónde vamos a llegar. No hay cultura en la sociedad de valorar el trabajo profesional de la arquitectura y el urbanismo. No la hay. No, Entonces, a nosotros nos han llegado a decir que es una labor de educación y de divulgación y de tratar de que la gente entienda que la labor de un arquitecto tiene la importancia que tiene dentro de la generar ciudad, simplemente. O sea, saber que cuando tú implantas un edificio en una calle, pues estás de alguna manera valorando, revalorizando la imagen urbana del entorno. Y cómo puedes tú intervenir y provocar una mejora del entorno urbano a través de tu trabajo y que la gente lo entienda, porque si no lo entiende, si da igual, pues estamos en la que estamos. Yo no sé si ayudaría, lo tenía apuntado, que hace un tiempo hubo unas, dentro del propio colegio, en la línea de acercar a la ciudadanía al colegio. A mí me gustaría, que sé que se han hecho, pero que se estimulase muchísimo más los actos no solo orientados a arquitectos. Se han hecho yo sé que hubo con niños y demás, y sobre todo para que la gente sepa lo que es esto, que yo entiendo que es difícil, o sea, que no lo estoy poniendo como sencillo, pero que quizás en esa labor de culturizar en la función del arquitecto en la sociedad, también porque al final hay muchas veces que nos olvidamos y ahora lo hacen mucho con los niños, ¿no? Al final los niños para llegar a obtener un resultado de vida, ¿no? El quiero ser tal, ahora cada vez pierden más esos quiero ser tal, y muchas veces acercándolo, no quiero que mis hijas sean arquitectas, ninguna de las dos, pero que sería una manera de acercar a la sociedad el colegio, que creo que sería positivo y que quizás contribuiría hacia eso que estábamos hablando.
Una cosa fundamental también, que lo estábamos hablando antes, o sea, es decir, somos un sector que en contraposición con otros ves la repercusión mediática que pueden tener, porque al final entiendo que acercarse a la gente hoy en día casi en la totalidad es televisión, redes sociales o a través de los medios, ¿no? La radio, la televisión o lo que sea. Nuestra profesión, digamos que el campo es muy gráfico y tenemos que acceder de alguna manera. Yo estaba poniendo el ejemplo antes de que hace nada fue la Semana de la Moda de Fuerteventura. La Semana de la Moda de Fuerteventura salió la televisión canaria, entrevistaron a artistas, o sea, digamos, la repercusión que ha tenido la Semana de la Arquitectura en la televisión ha sido nada o cero o prácticamente nula. Entonces, es decir, la manera que tenemos hoy en día, me parece a mí, de ir ganando protagonismo de cara a la sociedad, y a la sociedad le interesa, porque en los canales de televisión privados o públicos, cada vez los programas que tienen que ver con construcción de viviendas, con reformas, con no sé cuánto, la gente tiene interés. O sea, es decir, si queremos darnos a conocer y a valernos, además, tienes que acceder a los medios que la gente participa. Y una de las cosas, a mí me sorprendió directamente que la repercusión de la Semana de la Arquitectura en la televisión canaria, diciendo la televisión canaria porque me parece lo más cercano a nosotros que tenemos, ha sido cero. Cero. O sea, yo tengo muchísimos amigos que son de sectores profesionales que no tienen absolutamente nada que ver con la arquitectura y nadie sabe qué es la Semana de la Arquitectura, ni que hay actos que tengan que ver con esto. O sea, prácticamente nadie de fuera de nuestro sector conoce que esto está sucediendo aquí ahora. O que un grupo de arquitectos determinados, los que sean, que nos podrá conocer alguno más o menos, o nada, o cero, se están reuniendo aquí para hablar de cosas que a mucha gente le podrá interesar y que a la mayoría no tiene ni idea. Entonces, yo creo que eso que estaban hablando del papel del arquitecto en la sociedad, yo creo que cada vez, y lo primero que habría que empezar es por los medios. Se los digo porque a mí me sorprendió directamente que siendo la Semana de la Arquitectura, no he visto nada, ni siquiera en la televisión canaria. Y mira que la tengo puesto casi todos los días para ver las noticias y demás. Cero. Entonces, yo creo que no puede tener más repercusión mediática sin desprestigiar a otros sectores, otros gremios. La Semana de la Moda de Fuerteventura, que la Semana de la Arquitectura, que la arquitectura es algo que afecta directa o indirectamente a toda la sociedad. Y eso es algo que, desde mi punto de vista, eso se tiene que cambiar y es urgente que cambie. No sé cómo hacerlo, pero tiene que cambiar ya. Estoy contigo totalmente. Totalmente. Sí, para un próximo debate, ¿no? Que es ¿qué pasa con el suelo del volcán de La Palma? Si haces un foro de eso, seguro que sales en la televisión canaria, ¿no? No es ser oportunista, es ser inteligente, ¿no? Busquemos cosas donde tenemos, o temas donde tenemos cosas que decir y podemos aportar. Y comuniquémoslo. Nos podemos equivocar, pero bueno, tomemos ese riesgo, ¿no? Sí, igual lo tomamos en las obras. Ya lo estamos preparando. Ya. Bien hecho. ¿Alguna interés? Espera un momentito, Víctor. Hola, ¿qué tal? Quería comentar que creo que has dado en el clavo con el tema de la repercusión que tienen los arquitectos. La distancia que hay entre los arquitectos y la sociedad en general es enorme. Cuando un cliente viene a hablar con un arquitecto que de entrada no sepa para qué sirve, yo creo que también van por ahí los tiros, ¿no? Que no hay una conexión entre la profesión y la gente que no sabe qué es lo que hace uno, ¿no? A mí me llama la atención que, incluso algunos arquitectos y mucha gente que ha venido, por ejemplo, el lunes a las inauguraciones de las exposiciones, muchos han venido porque se han vendido mucho mejor la exposición, por ejemplo, de los artistas que han estado más presentes en redes sociales y demás. Y muchos arquitectos también han venido por los artistas, amigos míos que me han preguntado, hay una exposición de fotografía, de escultura y demás en el Colegio de Arquitectos, eso está abierto, no sé qué. Y yo, sí, pero también hay una semana de arquitectura en la que hay charlas, hay una exposición también sobre obras de arquitectura y tal. Entonces, no es una crítica al evento en sí, ni mucho menos, porque nosotros también participamos en esa exposición y demás, pero creo que nos debemos vender mucho mejor y ser más públicos, como se es hoy en día, que es a través de las redes, ser más gráficos, ser más, digamos que haya más gancho
para la gente en general. Total, es que eso yo creo que lo están planteando todos y algunos quería seguir hablando, pero es que eso yo creo que es básico y fundamental. O sea, hace poco estaba poniendo un ejemplo de una artista, yo no sé si era de Las Palmas o de qué isla era, tuvo una exposición en la Semana de la Moda de París y le hicieron entrevistas en la televisión nacional, entrevistas en la televisión canaria, entrevistas en no sé qué, lo ve todo el mundo. O sea, y aquí ha habido arquitectos que han tenido una repercusión internacional brutal y que han tenido obras expuestas y muy reconocidas en otros sitios, y aquí no las ha entrevistado ni la televisión canaria. O sea, es que con esas cosas, que son ejemplos a lo mejor muy simples, pero te quedas alucinando. Y yo como arquitecto te quedas alucinando, porque al final eso es lo que llega a la gente. O sea, al final la gente está en su casa, pone la televisión, pone las noticias, pone el canal 24 horas, pone las noticias a la televisión canaria y no estamos en ningún sitio. O sea, ves casi todos los sectores de todos los gremios están permanentemente en la televisión. O sea, pero médicos con la pandemia, abogados cuando hay cualquier tipo de crimen, cualquier cosa. No ves una entrevista a un arquitecto en la televisión nunca en la vida. O sea, es como que la importancia de la profesión en todo esto es... Para el tema de la Palma, Bueno, ¿ha habido intervenciones de arquitectos? Perdón un momento. Sí, algunas, sí. Es sí. que no lo sabía. Yo no estoy de acuerdo del todo contigo, Miguel. Es una opinión, Félix, está claro está claro que por Dios, seguro que la mitad de aquí no está de acuerdo. Claro. Ahí al lado tiene un arquitecto que hizo un proyecto con internacional. Sí, lo conocemos, sí. Y a él le han hecho entrevistas en la televisión. La televisión canaria. A Meni, no me digas que a Meni no le han hecho entrevistas. De los proyectos que hablaste tú con repercusión internacional. Sí, pero te pongo el ejemplo, pero Félix. es cierto lo que dices, ¿no? Que falta un poquito de difusión en los medios. Tú le preguntas a cualquier persona de la calle quién es Fernando Meni, y yo creo que el 95% o el 98% de la gente por la calle de aquí que no tenga que ver con la arquitectura no sabe quién es. Bueno, yo no estoy tan... Entonces, te pongo ese ejemplo. Es un ejemplo, me parece a mí bastante claro y contundente. ¿Sí? Vale. Leticia, que te corté. No. A ver si el moderador deja alguna palabra más también para los demás. Sí. Señor decano. Buenas noches a todos. Primero que nada, darle las gracias por participar en este debate, pero para mí y para toda la Junta de Gobierno, es una oportunidad poderles decir a un grupo tan numeroso, que no es fácil hacerlo coincidir aquí en el colegio, que lo primero que tenemos que creernos somos nosotros. El colegio no es algo, no es un ente que tenga vida propia, sino que el colegio lo que nos hace es representar a todo el colectivo. Igual que cuando antes hablaba Félix, que tenemos un formulario en la web para las quejas de concursos o para tramitar cualquier otra cuestión, hay que creerse ese trabajo colectivo. Y la primero para creérselo es participar en nuestra propia organización colectiva. Antes habías nombrado el concepto del sindicato respecto de los honorarios o a la hora de establecer unas pautas. El sindicato, que en algunos casos se ha planteado, y bueno, de hecho hay un sindicato de arquitectos en Madrid que funciona como un colectivo, es esa parte que realmente es nuestro colectivo profesional. El problema es que a lo largo del tiempo se ha ido derivando y parece que el colegio es una administración más que es ajena a nosotros mismos. Pero aquí todos estamos de paso y todos realmente tenemos que participar y tenemos que creérnoslo. Para eso hay que participar en las asambleas, en las conferencias, en los cursos, en los debates. Por ejemplo, ayer, cuando estábamos hablando antes de la multidisciplinariedad, fue una jornada importante en la que vimos a una gente, como decía antes Félix, que no eran arquitectos, a los que oímos y que ellos también nos oyeron a nosotros. Pero para eso hay que venir. Desgraciadamente, en la sala éramos 10 personas los que habíamos. Entonces, esa falta de comunicación y de integración con el resto de la sociedad es una buena parte de responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros el disparate de honorarios y de trabajos a pérdidas que estamos teniendo. Es verdad que existe el precio siempre ha sido en todos los negocios de producción, el precio siempre ha sido una manera de entrar en el mercado. Pero señores, hay que parar y eso tenemos que hacerlo entre todos. Hemos ido en la batalla permanente con los pliegos de condiciones reduciendo el peso de la oferta económica.
Conseguimos en la última ley de contratos del sector público, el sector de la arquitectura consiguió que el precio en las labores de interés cultural, como es la arquitectura o la ingeniería o el propio urbanismo, el precio no pudiera ser superior al 49%. Antes y durante mucho tiempo hubieron montones de concursos y de pliegos con el 100% de la oferta económica. Fue una época absolutamente loca que en el control que hacíamos desde el colegio, las ofertas, las bajas estaban en torno al 60% del precio de salida, cuando ya el precio de salida era malo de por sí, y aún así se adjudicaban. Cada vez que íbamos a pelear en algún sitio los pliegos, nos decían lo mismo. Incluso nos lo han dicho la propia justicia. Pero ¿para qué recurres un precio si se han presentado 20 compañeros tuyos? Por eso lo que quería era trasladarle a la gente joven, a la que le queda todavía muchísimos más años, ya los que somos más talluditos nos queda menos, pero seguiremos luchando hasta el final. Señores, entre todos tenemos que hacer ese esfuerzo colectivo y para eso tenemos que participar y que cada vez que tengamos la oportunidad de vender la arquitectura, la vendamos. A la pregunta que decías antes, yo he salido en la tele canaria varias veces hablando sobre la erupción del volcán, que es ahora lo que más interesa, ¿no? Porque casualidad, el otro día encendí la radio y era el colegio de ingenieros. Digo, me cachis la mar. Digo, y no hay un arquitecto que hable de esto. Pues mala suerte, porque yo personalmente he salido en la tele y he salido en varios medios de la radio, ¿no? Lo cual no es fácil, incluso, ¿por qué? Porque realmente nuestro acceso a los medios, y te puedo garantizar que cada vez que hemos organizado la Semana de la Arquitectura, exposiciones, el Día Mundial del Urbanismo, mandamos notas de prensa redactadas, solo tienen que copiarlas y ponerlas, y no lo hacen. ¿Cuándo lo hacen? Cuando resulta que es una acción en la que va a participar el Cabildo. Y entonces el gabinete de prensa o de comunicación del Cabildo sí tiene el peso específico suficiente para la noticia y puedes llenar aquí 4 cámaras de televisión y 5 micrófonos de radio. Sin embargo, tú los llamas y a la gente no le resulta interesante. ¿Dónde le busca el interés? En la parte morbosa. En si el colegio va a denunciar, si va a armar una bronca, si va a armar un lío. Ahí sí te podrán hacer algo de caso. Pero en lo que es defender la arquitectura, de verdad que como nosotros mismos, como colectivo, no hagamos el esfuerzo, nadie nos lo va a hacer por nosotros. Así que, por favor, de verdad, luchen, que a ustedes les quedan muchos años por delante. Y muchas gracias, de nuevo. Que haga una baja superior al 10%. Porque sí que es verdad que antes comentabas lo de la ley de contratos del sector público, ya no contento con que los jóvenes no podían participar porque necesitaban experiencia, que ahora se puede, es verdad que unos años atrás estaba el tema de que la oferta económica podía costar, valer dentro del baremo 60, 70, un montón. Sí. Y ahora no, es verdad que eso ha cambiado. Pero echa la ley, echa la trampa, porque vale eso. Y de repente hay una licitación en la que un señor se presenta, además concretamente ingeniero, con una baja que ronda, creo que, no sé si está entre el 60 y el 70. Entra en baja temeraria, pero la justifica. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Entra en baja temeraria, pero su valor, cuando logre justificarlo, que eso es otro problema de la bronca, no va a pasar del 49%. O sea que aunque él baje el 70%, su puntuación no va a poder ser nunca superior al 49%. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una administración, y mira que hemos hecho convenios, acuerdos, hemos entregado gratis pliegos de condiciones, hemos hecho todo el esfuerzo para que... Hay cosas que más le gusta a los funcionarios que copiar una cosa. O sea, el invento de Windows de copiar y cortar y pegar es genial, ¿no? Les damos los pliegos hechos y aún así no logramos que eso se materialice. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando alguien hace una baja temeraria, una baja desproporcionada, y la tiene que justificar, hay funcionarios que le aceptan cualquier justificación. Sí. Y entonces, claro, el sistema tiene unas reglas del juego, pero tiene unas reglas del juego si funcionan para todos. ¿Qué es lo que está pasando? Pero en cualquier caso, a lo que te quería aclarar era que al menos antes esa baja se llevaba a los 70 puntos. Sí. Ahora ya hemos logrado que no se lleve 49. Sí, o sea que algo hemos ido ganando, pero esto es una guerra. ¿Por qué? Porque la ley de contratos del sector público, no la 2017 que es la que está vigente, sino la anterior, su concepto, su idea fuerza principal era que la mejor oferta era la mejor económica, la mejor económica. Daba igual la capacidad, la experiencia. De hecho, durante un montón de tiempo la experiencia no se podía puntuar para poder acceder, porque decía que tenía que tener todo el mundo derecho a participar independientemente de la experiencia. Entonces alguien encontró que la oferta económica pues era la mejor, cuando en realidad tampoco es. Y trabajar a pérdida es ilegal, lo que pasa es que es muy difícil poderlo demostrar en un tribunal, ¿no? A mí me ha hecho gracia porque de cuando empezamos
la mayor parte así de proyectos en redacción que ganamos, no hacíamos más que cuando íbamos a la administración, no, pero es que lo que tendría que haber salido era proyecto y dirección de obras. Proyecto y dirección de obras. Y ahora hay bastantes concursos que salen proyecto y dirección de obras. Digo, jo, Roberto, no deberíamos de haber hecho esa labor porque ahora concretamente sacan las direcciones de obra como regaladas, incluidos dentro de los precios de honorarios. Después de haber estado machacando año a año, digo, ahora salen esos concursos y básicamente tienes que regalar la dirección de obra en las propias redacciones, lo cual tampoco ha servido para mucho. Mientras Víctor coge el micrófono, conviene recordar un apunte muy pequeño, conviene recordarle cuando veamos alguien que haga pliegos, administración, quien sea, que la ley actual de contratos no obliga a que haya una baja económica, o sea, no obliga a una oferta económica, obliga a que haya un criterio evaluable mediante fórmulas automáticas, que no tiene por qué ser una baja económica. Lo digo porque está en la ley, o sea que lo podemos recordar cuando... Es decir, puede haber licitaciones sin baja económica. Perdona, Víctor. Nada, también quería trasladar el tema de las bajas económicas a las bajas de las licitaciones de las contratas, que también afectan indirectamente a los arquitectos después, porque se puede dar el caso que una contrata baje, no sé, un 20%, un 18%, que ya de antemano ya estás viendo que es inviable que haga la obra que tú has proyectado por ese precio, porque al final los precios los sacas del mismo sitio, le puedes bajar pues si son grandes contratas porque tienen stock o por lo que sea, pero llega un punto, hay una línea roja, que no sé, que puede ser un 10%, un 8%, que ya sabes que difícilmente la contrata va a ganar dinero. Y una contrata yo creo que su principal objetivo está claro que es el de tener beneficios más que el amor a la construcción, ¿no? Entonces, eso afecta indirectamente al arquitecto porque con lo que decía Leticia, que se hizo la ley, se hace la ley, se hace la trampa, ya de antemano ya saben que va a haber una serie de modificados durante la ejecución de la obra que las propias administraciones las permiten y las ven normales. Eso de cara a nosotros, ¿en qué nos afecta? En que hay unas batallas, se centran unas batallas durante la obra que ya no son si están ejecutando bien una cosa, si se ejecuta de tal manera, hablar de materiales, hablar de lo que a nosotros nos interesa, discutir en obras, sino que es una batalla presupuestaria. Al fin y al cabo, estás trabajando el doble, el triple, para tratar de encajar precios o tratar de contrarrestar el equipo de aparejadores que tiene la contrata, que te van atacando cada precio del proyecto, buscándote cada error, buscándote cualquier cosa para tú poder, digamos que, echar el brazo a torcer. Pero claro, si no hay un respaldo de las administraciones que saben ya de antemano que va a haber un modificado para que la contrata deba ganar dinero, que es lo lógico que tenga que ganar dinero, ¿por qué no arreglarlo desde el principio, no permitiendo que haya una baja mayor a 10%, por decir algo, o a X%? Porque claro, se habla de las bajas temerarias, que la baja temeraria es una serie de puntos porcentuales por debajo de la media, pero claro, si después la media están todos en el 15%, pues baja temeraria será el 25 o el 20 y pico, cosa que es inviable. Bien más, que a lo que comentas, ya no contento con esa baja que está haciendo la contrata, sino es el tema de mejoras. Ese nuevo capítulo, el mundo de las mejoras. El mundo de las mejoras, tú lo has dicho, que las primeras mejoras, bobos de nosotros, las certificamos, bobos de nosotros, porque yo es algo que, o sea, pequé, erré una vez, pero ya dos no. O sea, eso que se supone que tendría que ser no, donde aquí hemos pavimentado 1000 metros cuadrados, bueno, es que la mejora es 200. No, nosotros, o sea, ha habido hasta estaciones de bombeo que eran mejoras, con su estructura y su maquinaria puesta en funcionamiento. Digo, perdón, y yo tengo que certificar eso. O sea, se sale totalmente de... Y que no haya freno a eso, o sea, que lo que tengas que hacer
es plantarte con lo que igual, porque al final, si hemos trabajado con una administración, pues si vuelven a salir concursos, quieres volver a trabajar con esa administración. O sea, tenerte que plantar para decir, no, yo no voy a certificar eso. O sea, ¿en qué momento en la ecuación no ha entrado que tú estás trabajando por unos honorarios que de repente disparan el presupuesto a otra cosa que la contrata ha ofrecido? Eso no... Sí, que supongo que las mejoras es algo que debería desaparecer, o no entiendo mucho la finalidad de las mejoras, porque si tú haces un trabajo, Pues, cobras por ese trabajo. ¿Por qué tienes que darle un plus, una... no sé, ya no, está? yo tampoco, no entiendo el por qué No surgieron. entiendo realmente cómo surgió el tema de las mejoras. A lo mejor era cuando las constructoras tenían más poder o ganaban extra de dinero, pero que ya en la realidad hoy en día no es así. Hoy en día va a hacer las bajas para poder coger la obra y van ahogadas y después buscan la manera de ganarlo por otro lado. Entonces las mejoras no tienen sentido. Es igual. Que no voy a decir cuál era, ¿no? Para no dejarlos mal, y uno de los concursantes, entre las mejoras que ofrecía, eran 3 o 4 mejoras, y la última era la más divertida. Todas las mejoras de los demás. Literal, ¿eh? O sea, eso es literal. No sabía cuáles eran las de los demás, pero él las ofertaba también. Y se las aceptó. Si les parece bien, cerramos el debate. Agradecerle su presencia, sus opiniones. Lo que han reivindicado está apuntado. Ir a la Junta. Y suerte a todos, ¿no? Buenas noches.